Vamos a compartir el tema de hoy. Estamos viendo derivada, pero en este resumen antes les planteo un problema relacionado con el tema anterior, que era encontrar valores en funciones seccionadas relacionados con la continuidad y la derivabilidad. Recuerde que si es diferenciable en R o en un valor cualquiera, significa que es continuo ahí, por eso toma las dos situaciones, ¿va? Toma la continuidad, el límite igual a la imagen, y toma la derivabilidad. Las imágenes, las derivadas laterales deben de ser iguales. Y de ahí puede calcular esos valores de M y B. Y ahí está la respuesta para que ustedes comparen. Recuerden que tenemos ejemplos hechos de ayer, y que ustedes pueden revisar y aplicarlos aquí en este ejercicio que tiene respuesta. Bien, el siguiente tema es reglas de la derivada. Otros le llaman teoremas sobre derivadas, pero esto creo que lo tomé de SIL. Y SIL le llama reglas de la derivada. También le pueden llamar, como repito, teoremas sobre derivada. Bien, aquí ya la parte de la derivación, el trabajo de derivación se va a volver un poco más algebraico, más mecánico. Pero no descuiden el hecho que la derivada es equivalente, mejor dicho, a lo que es la pendiente de una recta tangente a una curva en un punto determinado. Ese es, y se resume en ese concepto de derivada. ¿Qué es la derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto determinado. Bien, ahora vamos a trabajar ya con el, en la guía metodológica le llama la derivada como operador. Es decir, ya vamos a trabajar más algebraicamente. Por ejemplo, la derivada de una constante es cero. Entonces, si usted deriva f de x igual a k, y k que pertenece a r es una constante, entonces la derivada va a ser cero. Mire aquí los ejemplos: f de x igual a pi cuarto, la derivada es cero. F de x igual al logaritmo en base 2 de 5, f' es cero. La derivada de una constante es cero. Pero más, si usted se va a las cuestiones que ya se manejan a estas alturas, ustedes pueden manejar que la función constante es una recta horizontal. Toda función constante tiene una representación en el plano cartesiano como una recta horizontal. Y la pendiente de una recta horizontal es cero. De 110 se sabe. La pendiente de una recta horizontal es cero. Por eso es que aquí la derivada de una constante es cero. Es lo mismo, ¿verdad? No estamos hablando de un tema diferente, es lo mismo. Nada más que ahora, en vez de pendiente, vamos a llamarle derivada. Ahora, para cualquier número real, la segunda propiedad o el segundo teorema dice que para cualquier número real n, la derivada de x a la n es igual a x a la n menos 1. O sea que si tenemos x a la menos 2 tercios, va a ser igual a menos 2 tercios x a la menos 2 tercios menos 1. Pon un ejercicio con una fracción, pero lo más sencillo es ponerle la derivada con respecto a x de x a la 2. Va a ser 2x a la 2 menos 1, que va a ser igual a 2x, ¿va? Entonces, pero les pongo una fraccioncita para que vean que cumple también para todo tipo de números. Aquí va a ser menos 2 tercios, pasa el n, que es el denominador de aquí, como coeficiente, y le resta 1 en el exponente, en el grado. Y eso es lo que tiene como resultado. Ojo que aquí se van aplicando, para que no me hagan la pregunta más tarde, propiedades de exponente como en 110, de que si el exponente es negativo, lo puedo pasar al denominador positivo. Entonces, por eso aparece aquí x a la 5 tercios. Menos 2 sobre 3x a la 5 tercios, pero positivo. El negativo
se cambia cuando va al denominador. Al revés también, si está negativo en el denominador, lo puede pasar positivo al numerador. O sea que a a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Vea aquí con número real y racional. La derivada de x a la raíz de 2 como grado. Entonces va a ser igual a raíz de 2, x a la raíz de 2 menos 1. Bien, otro teorema. Si c es cualquier constante y f es diferenciable en x, entonces la derivada de c por f de x, una constante multiplicada por una función, es igual a la constante multiplicada por la derivada. La derivada de una función multiplicada por una constante es igual a la derivada de la función multiplicada por la constante. Aquí lo puede ver. 2x a la menos 1 medio. Está el 2 como constante, entonces lo multiplica por menos 1 medio. X a la menos 3 medio, que es la derivada de x a la menos 1 medio. La derivada de x a la menos 1 medio es menos 1 medio x a la menos 3 medio, multiplicado por 2. Y resulta esto que está aquí. Vuelvo a utilizar la propiedad. Ese ruido es de una lavadora. X a la menos 3 medios lo pasan para abajo aquí positivo. ¿Ve? Lo mismo que hicimos aquí para que no se les olvide. Y aquí tienen otro ejercicio de lo mismo. Deriva la función x a la 5 tercios y lo multiplica por 2 quintos. Aquí está la derivada. 5 tercios x le quita 1 a 5 tercios y le queda 2 tercios. Multiplicado por 2 quintos. Se van los 5 y le queda 2 tercios ahí. Lo mismo esto. Bien, otra propiedad. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Es bien simple. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una resta es la resta de las derivadas. Vale para cualquier suma o resta finita de funciones. O sea, para cualquier cantidad de funciones sumadas o restadas, la derivada es la suma o resta de ella. Aquí está, ejemplo. La derivada de y igual a 3 a x a la 5, 1 medio x a la 4 menos 4 tercios x a la menos 2 más 6 x a la menos 1 menos 20 es esto que está aquí. Bien, f y g son funciones diferenciables en x, entonces f por g es diferenciable en x. Bien, después de esta derivada de suma igual a suma derivada o resta de funciones, la resta de las derivadas, vamos a ver el producto. Ahora me dan las condiciones, este teorema. Si f y g son funciones diferenciables en x, entonces f por g es diferenciable en x. Y la derivada de f por g de x, aquí lo puede ver, es igual a f de x por la derivada de g' de x, más g de x por la derivada de f' de x. O sea que ahí se alternan, ¿verdad?, las derivadas por la función y la otra derivada por la otra función. Aquí no importa el orden. Aquí no tiene que estar pensando usted cuál derivo primero ni tratando de tener la fórmula ahí. No es necesario. No es necesario el orden. Aquí no es importante, mejor dicho, el orden. Cualquier orden. Usted deriva primero g de x y lo multiplica por f de x más la derivada de f de x por g de x. Pero en eso usted no tiene que estar pensando, ¿cuál de los dos derivo primero? No, no importa. Con tal haga la alternabilidad aquí, la función por la derivada y luego la función por la otra derivada. La otra función por la derivada. Y aquí están algunos ejemplos. Aquí derivó primero 7x a la 5 más 6x a la 2. La derivada de esto es 35x a la 4 más 12x multiplicado por la función que está aquí, la función 3x cuadrado menos 4x a la 3. Pero le va a sumar la derivada de esto, que es 6x menos 12x a la 2,
Aquí está, 6x menos 12x a la 2 por esta función que está aquí. Hace las operaciones y vea que los negativos, vuelvo otra vez aquí, los negativos x a la menos 1 lo pasa para abajo y el x a la menos 3 lo pasa para abajo. Entonces queda así la derivada. Al final puede escribirlo así, con las derivadas, con los términos con exponente negativo, o lo puede escribir así, con los exponentes positivos, pero en el denominador. Y en esto del cociente sí hay que tener cuidado. El cociente hay que tener cuidado porque no es el orden, no es el orden, no es cualquier orden como en la multiplicación. Aquí hay que tener cuidado. La derivada de f de x sobre g de x es igual a g de x al cuadrado. Mira, el denominador va al cuadrado. Y luego toma el denominador y lo multiplica por f' de x, el numerador, menos g' de x, el denominador, por f de x. Y ese orden sí hay que respetarlo. Pero lo que me aprendo yo es que coloco el denominador al cuadrado y este en el primer término del numerador no se deriva. Eso es lo único que aprendo. Que no se me olvida que el denominador en el primer término no se deriva. Y si se aprende eso, se aprende todo lo demás. Entonces coloco aquí al cuadrado y lo coloco aquí después sin derivar, porque el que voy a derivar es el numerador. Menos, ahora derivo el denominador y multiplico por el numerador. Vamos, apaguen eso. Bien, aquí hay un ejemplo. ¿Ve? El ejemplo solo es para que usted observe que aquí el denominador es 2x al cuadrado más x más 1 y lo escribe al cuadrado. Luego deriva la función numerador 2x por el denominador sin derivar. Menos, ahora derivo el denominador 4x más 1 por el numerador sin derivar. ¿Va? Ahí lleva el orden. Pero el orden se refiere a cuál derivo primero, no aquí cuál multiplica primero. En el producto no hay orden aquí arriba. Puedo escribir, por ejemplo, aquí pude haber escrito primero la derivada y después la otra función. O aquí primero la derivada de g de x y luego f de x. Ahí no importa, en el producto no importa el orden. Estoy hablando del orden que debe de llevar en la derivada. ¿Cuál voy a derivar primero? El numerador. Entonces eso es lo que hay que aprender. Miren, tengo una reunión y no quise decirles de antemano porque no sabía si iba a asistir, pero ahora sí quiero asistir a la reunión. A las 12 estábamos convocados desde hace varios días y nos dijeron que podíamos posponer la clase, pero yo decidí dar por lo menos unos 20 minutos de clase. Y entonces aquí está otro ejemplo aplicándole el cociente. Mire, y aquí está la respuesta. Entonces usted lo que tiene que hacer es aplicar esto del cociente con cuidado, con cuidado. Si usted es primera experiencia con derivadas, hágalo despacio. No se apure, ni tampoco diga que la respuesta está incorrecta. Trate de hacerlo cuidadosamente para que llegue a esta respuesta. Y aquí está un ejemplo, un modelo, a llegar aquí como está en esta respuesta. Entonces me voy a retirar o nos vamos a retirar y nos vamos a ver, nos vamos a comunicar el lunes, ¿de acuerdo? Que voy a entrar a la reunión. Está bien, Lick. Bien, suerte, que la pasen bien. Ya les mando el resumen. Gracias. Gracias, Lick. Vaya. Cheque, Lick. Vemos. Buen día.